Buenos días de nuevo. Publicamos el otro día en el blog, en el Caparazón, con el título que veis en la portada, en esta pantalla también, un análisis un poco sobre lo que denominaba últimamente la generación de acero. Sabéis que me gusta hablar de generaciones, que me gusta observar los cambios en la gente que van conformando nuevas humanidades, para mí mejores, para mí cada vez o prometedoras. Hacía un tiempo que no tenía muy claro todo este optimismo, con el COVID, parece que nos estemos dirigiendo a una tercera guerra mundial. Hoy parece que el tema está un poco más calmado, pero esto no depende de nosotros y ahí está una de las claves en las que voy a incidir en este vídeo. Bueno, pues eso, intento mantener esta visión optimista e intento ver pues características que pueden hacer de las generaciones actuales pues las que cambien a mejor las cosas. Lo que os decía, yo vengo de una internet empecé con todo esto en el año 2007, en el blog, en el Caparazón, y si recordáis un poco aquella época y el espíritu de aquellos tiempos, internet, las redes sociales eran una esperanza, constituían pues un poco la oportunidad de que demostráramos, yo siempre lo digo así, si realmente la humanidad se merece un futuro o no, si realmente el ser humano vale la pena o no la vale. Sabemos que nuestros dirigentes no la valen mucho, yo os digo, a día de hoy tenemos una guerra en Ucrania, no generalizo, pero en general sabemos que los valores de nuestros dirigentes a veces parecen estar bastante por debajo de los valores del pueblo. Pero el pueblo vale la pena, los valores del pueblo pueden hacer que valga la pena luchar por esta humanidad, o más vale que venga el meteorito de la película de No mires arriba y nos destroce a todos, no sé, o esta tercera guerra mundial. ¿Merecemos realmente pervivir como especie? Creo que es el momento, y en la internet del año 2007 empecé a decir que es el momento pues de verlo, de demostrar sí, desde este poder de la organización sin organizaciones, desde esta conversión de los seres humanos en micropoderes que nos prometía aquella primera internet, desde esta, al final traducido, potencial de cada ser humano, de ser un micromedio de comunicación, de influir en el cambio del espíritu del mundo, en los valores del mundo, etcétera, pues podíamos eso, cambiar o no las cosas, y si realmente valía la pena pues que lo intentáramos. Ya os digo, la oportunidad que nos ofrecían las redes sociales para demostrar esto creo que era excepcional. Cambiaron los tiempos, el 15M, la revolución de los países árabes, no sé, hubo múltiples eventos y ocasiones en las que vimos si eso, pues vimos cuáles eran esos valores del pueblo y nos dimos cuenta de que realmente era así, de que realmente teníamos que establecer democracias más participativas, porque parecía que si nos dejábamos guiar por los valores del pueblo íbamos a ir a mejor como humanidad. Hubo un tiempo en el que todo era muy prometedor, todos nos expresábamos muy libremente en redes, todos teníamos una difusión excepcional en redes, no como ahora, que parece que se ven más los tweets de unos que de otros, o los posteos de unos que de otros. Hubo un momento en que Internet era igualitaria, o era mucho más igualitaria, los algoritmos no favorecían a los poderosos, etcétera, y en que pues parecía que esta democracia más participativa era posible. Llegaron, ya os digo, pues esta moderación de cuotas, la petición, todas estas revoluciones que hicieron que los poderes pidieran a las redes sociales, que se convirtieron al final en nuevos medios de comunicación de masas, o que empezaron a operar un poco como estos, un poco sometidos a estas reglas del poder. Vinieron gobiernos pidiendo control de las redes, intentos de detectar antes de que una revolución ocurriera. No ha habido más Occupy Wall Street, no ha habido más 15M, no ha habido más manifestaciones tan masivas, porque se supone, o la sospecha existe, de que los gobiernos controlan de alguna forma las redes. Ocurrió todo eso y la esperanza fue menguando. Todo eso de forma directa. Además, de forma indirecta ocurrió la cooptación, un mecanismo sociológico ya conocido desde hace años, que consiste en que si no puedes con tu enemigo te unas a él. Yo lo decía a mis alumnos de la universidad muy fácilmente: os están aborregando, erais muy prometedores, el cambio era posible, se dieron cuenta de eso y lo que han hecho es venderos un poco las bondades de un sistema
pues que al final te convierte en rico y te desactiva pues una serie de valores que antes estaban ahí. Todos los youtubers, los nuevos influencers, todo este movimiento de influencer vacío, no digo que algunos influencers no tengan valores y no los estén trasladando, no digo eso es un poco la cooptación dentro de la cooptación, para que me entendáis, pero sí que este espejo en el que se miran nuestros jóvenes, de dinero fácil, de cuanto más gorda la hagas, más vas a triunfar en YouTube, de tira por la ventana cosas, el televisor y verás cómo graba el vídeo y verás cómo este tiene más likes que no, cualquier razonamiento crítico que hagas sobre cualquier cosa disfuncional de esta sociedad, todo ese trash tubing al que hemos llegado al que hemos llamado en otro momento, pues eso, tomó las riendas y la cedieron un poco el potencial para el cambio que tenía la organización de organizaciones en redes. El sueño terminó, creo, y bueno, no es que se haya convertido en pesadilla, pero sí ha resultado bastante menos prometedor de lo que era. Todo esto era así hasta que últimamente creo que el mundo, después de esta pandemia, después a principios de una tercera guerra mundial, viendo cómo realmente parece que es posible una tercera guerra mundial, cosa que nos parecía inaudita, pues parece que volvemos o vuelvo a ver algunos elementos para la esperanza. El descontento general está provocando que incluso en estas redes más difíciles de tomar que nunca, incluso en este mundo más difícil de cambiar que nunca quizás, porque ahora sí que se han aliado ya todos contra ese cambio, pues hay algunos destellos, algunos elementos para la esperanza. Cuando hablo de generación de acero, el otro día alguien me decía en algún comentario que generación de acero era la que había pasado hambre en la posguerra o en la guerra. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablo de generación de acero, hablo de unos jóvenes que quiero que se den cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Y no hablo de barricadas ni de tomar las calles, hablo de temas mucho más allá de eso. Luego, ahora os lo pasaré a detallar punto por punto en qué elementos creo que me baso para afirmar que los jóvenes de hoy son un nuevo tipo de superhéroe, es un discurso que llevo manteniendo durante mucho tiempo, que todas las tecnologías, las redes sociales todavía siguen aportando elementos de cambio, armas, un poco superpoderes, que puestos en favor de determinados valores pueden llegar, pues eso, a cambiar el mundo a mejor. Veremos uno por uno estos superpoderes actualizados en el conflicto actual y por lo que he venido observando en las redes. Sabéis que estamos haciendo, os dejo aquí el enlace, un poco un monográfico de todo el tema, un monográfico, una lista de reproducción de todo el conflicto ruso-ucraniano desde el punto de vista de las redes sociales y de este poder sociológico de la organización sin organizaciones, os lo dejo aquí, ya os digo. Pues eso, observando todo esto, creo que vuelven a haber motivos para la esperanza, volvemos a tener motivos para la esperanza en esta generación, dejadme llamarla de acero, si no porque lo sea, sí porque quiero que los jóvenes se den cuenta de la fuerza que pueden llegar a tener y que puede ir cambiando, no sé si de manera revolucionaria o de manera evolutiva, que es como realmente al final se cambian las cosas, pues puede ir cambiando a este mundo a mejor y evitando esta tercera guerra mundial y cualquier otra futura amenaza dura contra la humanidad pues que pueda sobrevenir. Vamos a ir viendo uno a uno los elementos en los que creo que esta generación es la que tiene las armas o tiene los superpoderes necesarios para cambiar las cosas. De lo primero que quería hablaros es de el poder de la organización sin organizaciones. Ya veis que utilizo bastante este término. Para mí la gran esperanza de Internet, lo que os decía, la oportunidad de demostrar si como organización masiva global humana valemos la pena o no. O sea, si este mundo cambia mejor ejerciendo este poder y si este poder fuera libre en redes, que ya os digo que eso no está tan claro, pero de alguna forma sí que estamos dando pequeños empujoncitos a nivel de valores humanos para cambiar las cosas. Se está mostrando en Ucrania y en Rusia estos días. Una buena práctica es iros a Twitter y cambiar la localización a Ucrania. Veréis allí cómo etiquetas que van surgiendo van intentando apoyar pues, la paz, la defensa de Ucrania, la defensa de los valores democráticos, de la no violencia, etc. Uno de los que últimamente emergía es el Black Russian List, o sea, lista negra en Rusia, y lo que hace es agrupar
a empresas o denunciar a empresas que todavía están comerciando con Rusia y pedir bloqueos, pedir más bloqueos a la población rusa, no por menoscabar el bienestar de la población, sino para que se den cuenta de verdad de que está habiendo una guerra. Sabéis que lo que está haciendo Putin es intentar desinformar, cortar a Instagram allí, cortar Twitter, cortar las redes sociales allí para que pues no se enteren realmente de lo que está pasando y se sigan creyendo la versión oficial de que Rusia se está defendiendo de los ataques de otros, no que está atacando en sí misma. Vuelvo a repetir, porque lo he dicho en algunos vídeos sobre las noticias de este conflicto, que no estoy en ningún punto ni juzgando, no soy especialista en estrategia geopolítica, ni quiero entrar en ideologías, pero sí voy a defender por encima de todo pues la paz, la no violencia y el que está invadiendo el país ajeno en este momento es Putin, con lo cual pues sí que eso comporta cierto posicionamiento, aunque no intencional, sí colateral de alguna forma. Otro punto fundamental, los valores aprendidos en redes sociales. Cuando os decía que es momento de demostrar los valores, sobre todo los jóvenes, porque son la generación más conectada, pero un poco de todos, eso, a través de esas movilizaciones colectivas, a través de esa posibilidad que tenemos ahora de asomarnos al espíritu de los tiempos en las redes sociales, cuando os digo que tenemos la oportunidad, también os digo que en los últimos años, gracias a Internet, creo que hemos avanzado muchísimo en algunos temas. Ayer le comentaba a un joven, curiosamente, todos estos temas y le preguntaba por qué no actuaban, por qué no se movilizaban, por qué no empujaban un poquito esa evolución positiva de este mundo, teniendo en cuenta pues que los considero esa generación de acero, y me comentaban que, y les decía, oye, ¿y cómo que en el 15M lo hicisteis y ahora no? Bien, creo que lo hicieron y ahora no, primero porque era más fácil entonces, lo que he comentado antes del control de las redes posterior, pero además me comentaba algo interesante, me decía, hombre, a lo mejor sí que teníamos motivos en el 15M más que ahora. Ahora sí que es verdad que a nivel de los poderes están siendo devastadores, en este caso en Ucrania, y hay un reducto de racionalidad espectacular, pero es verdad que en ciertas cosas más del día a día, más de nuestros iguales, más de mirar a los lados, que digo yo, más de nuestra cotidianidad, se ha evolucionado en muchísimos aspectos. Más movimiento feminista que nunca, más igualdad de género que nunca, hemos avanzado en derechos a la diversidad sexual, hemos avanzado en temas de pluralidad ideológica, aunque eso signifique también polarizarse en extremos, derechas, izquierdas, demasiado radicales a veces. Bien, hemos avanzado en todos estos temas, hemos avanzado en veganismo, en vegetarianismo, en muchísimos temas que muestran los valores de la humanidad. Creo que eso es interesante y hay que observarlo. Quizás sí han hecho cosas estos jóvenes y sí han cambiado las cosas a través de esta diversidad que han mostrado en las redes y que han podido demostrar en las redes. Creo que eso es muy interesante. En parte los padres tenemos responsabilidad, les hemos transmitido buenos valores, pero en parte también en esa interacción entre jóvenes se han pues gestado y han florecido todos estos valores, también los negativos. En Internet evidencia lo mejor y lo peor del ser humano. Está por ver lo que ganará, como decíamos al principio. Pero eso, creo que esos valores se están poniendo en marcha muchísimo estos días y los estamos viendo emerger bastante en este tema. De momento, quizás los jóvenes fuera de Ucrania no están teniendo una voz demasiado activa. Aún así, pensemos en que los ataques de anónimos a los principales medios de comunicación de allí, ayer mismo una aparición de Marina, de una editora de un canal de noticias ruso, con una pancarta por detrás de la emisión, digamos, genérica, diciendo no a la guerra, y cosas de este tipo, muestran que sí que tenemos unos jóvenes comprometidos con la paz y comprometidos con el no belicismo. Eso creo que va a ser cada vez más así. Estos valores son otro de los superpoderes que tienen estos jóvenes para cambiar las cosas. Tenemos a continuación la inteligencia colectiva, la información libre, que fluye más que nunca en redes. Realmente eso también está formando el criterio de nuestros jóvenes de una forma inaudita en la historia. Se puede hablar bien, mal de Internet y seguro que habéis escuchado críticas a eso, a que podemos desinformarnos mucho en Internet, todo el tema de las fake news, etc.
Es cierto, pero nunca antes también nos hemos podido informar o cerciorar de si la información que estamos consultando es cierta o es falsa, mejor que ahora. Los rumores de los espacios públicos de antes o los medios de comunicación de masas, que muchas veces han sido manipulados por los poderes, no nos daban demasiadas oportunidades de verificar si la información era cierta o falsa. En redes sociales, en internet, en foros, en las propias redes, es fácil a veces preguntar, chicos, chicas, estoy leyendo una información que no me cuadra del todo, ¿qué creéis de ello? Y tus propios contactos, mediante esta inteligencia colectiva que emerge de las redes, pues te dicen si es una cosa u otra. Eso crea, si les enseñamos a utilizar herramientas de fast-checking, etcétera, a nuestros jóvenes, eso va a crear, pues va a contribuir a esa generación de acero de la que estamos hablando hoy aquí. También el excedente cognitivo, también de Clay Shirky, es otra de los términos que he aprendido de este sociólogo del que os hablaba. Él apuesta, y Jane McGonigal en su momento también apostó, son grandes defensores de los videojuegos, como yo en parte también. Todos nosotros apostamos a que los videojuegos son no solamente una excelente válvula de escape para la salud emocional y por lo tanto para la resiliencia de esta generación de acero, sino que también enseñan cosas. Enseñan, entre otras cosas, a ser héroes, a salvar mundos, a salvar planetas. A cualquier videojuego pues tiene grandes elementos de heroicidad, de dar agencia, dar responsabilidad a nuestros jóvenes para hacer grandes cosas. Eso es lo que falla después en la calle. Reality is Broken es una obra de la psicóloga que os comentaba, de Jane McGonigal, donde defiende, pues eso, que si la gente está tan enganchada a los videojuegos, si los jóvenes videojuegan tanto, es porque la realidad ofrece pocas oportunidades de realización, de cambiar las cosas, etc. Demos las riendas, dejemos un poco las riendas a nuestros jóvenes y nos cambiarán el mundo a mejor. Es una idea que llevo defendiendo hace un tiempo y que en este conflicto todavía es más sangrante. Estamos desperdiciando el potencial de millones de jóvenes en videojuegos, en ilusiones falsas de dinero fácil en YouTube, lo que os decía. Ahora Bitcoin, las criptomonedas en parte creo que juegan al mismo juego, conviértete en millonario en 4 días. Si analizáis 4 o 5 vídeos de jóvenes en YouTube sobre el tema, os daréis cuenta de cuál es el gancho con el que todos juegan, y todo ello lo que hace es alienar a estos jóvenes de la participación real en cambiar las cosas en este mundo, pues de forma efectiva y de forma tangible, y para que todos vayamos a mejor. Es interesante pensar en eso, introducir mecanismos sociales de participación joven y juvenil, darles más protagonismo tanto en la escuela como en todas las instituciones en las que van a decidir su futuro de alguna forma, y pues eso, para lograr no solo mayores cotas de felicidad y menos de adicción a los videojuegos, sino también para aprovechar ese excedente cognitivo, esos valores, ese aprendizaje, eso que están aprendiendo nuestros jóvenes jugando a Minecraft, jugando a 1000 videojuegos, para cambiar la realidad. Muy relacionada con la anterior, la responsabilidad. ¿Para qué voy a pensar en cambiar el mundo si no me van a dejar, si no voy a tener la oportunidad de hacerlo? Para eso, pues eso, activo un videojuego, allí soy un héroe, allí cambio las cosas y pues nada, pues no tengo que pedirle el favor a nadie de alguna forma. Esto ha cambiado un poco después de la pandemia. Yo hablaba de la generación post-pandemia, la de los jóvenes que han estado confinados, que han ayudado a mantener la paz familiar, la salud familiar, etcétera, renunciando en parte a su juventud, que han ayudado a conectar con el abuelo en la residencia, que han paliado el dolor familiar, ayudando incluso con su pericia tecnológica, etcétera, de generación de la responsabilidad. Recuerdo incluso en plena pandemia algún dirigente político español agradeciendo a los niños lo bien que se estaban portando. Esto es único en la historia, que se mencione a los niños en televisión. Es inaudito, no existen los niños. Han empezado a existir después de esta pandemia. Creo que en parte sí hemos sido conscientes de que debemos rejuvenecer
a los poderes de estas sociedades, y eso va a notarse y constituye un nuevo superpoder de esta generación de acero que va a ayudar a cambiar las cosas. Sigamos por ese camino. Creo que es importante mantener este aspecto. Citar por último uno de los frenos del cambio permanente, el miedo, y volver a destacar como después de la pandemia creo que también los que han sobrevivido o los jóvenes que están sanos mentalmente después de la pandemia es porque han aprendido a manejar o a lidiar con esta emoción humana que a veces pues es útil, pero que muchas veces coarta pues el avance de cualquier cosa, como es dominar el miedo. La resiliencia un poco. Creo que vivimos ante una generación de jóvenes, y este es el argumento máximo para esta generación de acero, una generación de jóvenes emocionalmente más fuertes que muchísimas de las anteriores en la historia. Han estado, de alguna forma, más solos que nunca, en cierto sentido, o más acompañados que nunca, o sea, han sido educados emocionalmente más que nunca, más solos de sus iguales, pero más acompañados por sus mayores que les han enseñado estrategias de afrontamiento en cuanto a educación emocional en sus casas, en sus familias, han estado más educados que nunca a nivel emocional y han sufrido. Al final, la mejor escuela de fortaleza emocional es el sufrimiento, tristemente, y han sufrido durante la pandemia. Estamos, en este sentido, ante una generación fuerte, ante una generación que no tiene tantos miedos como otras anteriores y que, por lo tanto, puede provocar este cambio positivo del que tanto estamos hablando aquí. Desde la educación, desde como adultos, como hermanos, como influenciadores de gente de esta generación, como agentes, como modelos incluso, como ellos hacen un poco lo que ven también, pues debemos, creo, en estos momentos, intentar reforzar esta fuerza, reforzar este aprendizaje emocional en el que todos en el fondo hemos estado inmersos. Voy a preparar, y estoy preparando ya, una serie de estrategias de lo que yo creo que es esta fortaleza emocional o esta resiliencia. Una serie de consejos, de tips cognitivos, desde la psicología, cognitivos, emocionales, actitudinales, desde la psicología, para lidiar con la adversidad, con aquellas cosas que nos hacen daño emocionalmente. O sea, trucos para convertirnos en estos superhéroes de acero de los que tanto estamos hablando aquí. Será en un próximo vídeo y en un próximo posteo en el Caparazón. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace al post original en el blog del Caparazón, por si preferéis leer o por si queréis recopilar algunas de las ideas que aquí hemos expuesto pues por escrito. Vamos a publicar en breve este posteo del que os hablaba, de refuerzo de la resiliencia en esta época, de tips, de consejos, unos 10 consejos para reforzar la fuerza emocional, la resiliencia en estos tiempos y en cualquier tiempo, un poco para mejorar esta generación de acero. También vamos a publicar esta semana la 4ª edición de noticias. Os dejo las 3 anteriores también en un enlace a esta lista de reproducción, sobre medios sociales, social media en el conflicto ruso-ucraniano. Vamos a hacer la 4ª edición, estamos en la 4ª semana de conflicto y vamos a aportar ese granito de arena que intentamos aportar cada semana. Y nada, muchísimas gracias a todos vosotros. Os quería comentar también que si tenéis alguna sugerencia sobre temas que queréis que tratemos desde la psicología, desde las redes sociales, lo dejéis en los comentarios. Muchísimas gracias, este canal está creciendo y ese era el objetivo, sin dejar de lado pues el canal escrito, en el que sé que muchos de vosotros preferís también leernos. Y nada, hasta la próxima y feliz lo que queda de semana, resto de semana. Esperemos, y creo que en estos momentos ya parece que va a ser así, que sí que avancen estas negociaciones de paz que parece que hoy empiezan a ver la luz. Muchísimas gracias por vuestra atención y un abrazo.